La pantalla, mis amadas hermanas, el tema lo hemos titulado Cumpliendo nuestras funciones. Se recuerdan que en los discipulados anteriores hablamos acerca del cambio de nuestra naturaleza, amén. Hablamos de Abraham a Abraham, amén. Y el tema de hoy es similar, solamente que hoy vamos a hablar de Sarai a Sara, amén. Y repito, el tema es cumpliendo nuestras funciones. Amén. Vamos a ir a nuestra primer base bíblica, que es Génesis, capítulo 17 y versículo 15. Amén. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Dios dijo a Abraham, aquí si se recuerdan, en el versículo 5, ¿verdad?, de Génesis 17, le habían cambiado el nombre a Abraham. Y entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que será su nombre. Bueno, vamos a ver. Sí, aquí tengo el mismo nombre, pero supongo que... Léemelo ahí, por favor. 17:15. Dijo también Dios a Abraham. Sí, el 16 me falta aquí. Sí. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijos. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Sí, aquí está, yo no sé qué estaba viendo, pero pensé que no estaba, aquí está. Entonces dice bueno, vamos a leer otra vez. Entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara, ahí está, será su nombre. Amén. Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, básicamente es lo mismo, ¿verdad? Que en el versículo 5 le cambiaron el nombre a Abraham. Y aquí le cambian el nombre a la esposa de Abraham, para que ya no se llamara Sarai o Sarai, sino Sara. Amén. Bueno, vamos, como les digo, básicamente el tema es similar al tema anterior, solo que está enfocado en la esposa, ¿verdad? Pero aquí, ¿por qué le pusimos al tema cumpliendo nuestras funciones? Porque vamos a llegar a un punto, me voy a adelantar acá solo para que ustedes lo vean, en donde a partir de acá nos vamos a dar cuenta, mis amados hermanos, cómo las funciones que tenía cuando era Sarai y las funciones que tenían cuando era Sara. Ahí nos vamos a dar cuenta de la gran diferencia que para nosotros, mis amados hermanos, podemos pensar es solo un nombre. O si lo miramos literalmente, ¿verdad? Entre Sara acá, sí, aquí está, y Sarai, ¿cuál es la diferencia? Una letra, la letra I. Mas sin embargo, cuando vemos los significados, nos damos cuenta de que no es una simple letra, sino es algo espiritualmente hablando muy importante. Podemos pensarlo en lo literal, mis amados hermanos, de cuando alguien estaba sin Cristo, ¿verdad? Yo creo que en determinado momento quizá todo lo hemos pasado, o tal vez no todos lo han pasado, porque algunos tuvieron el privilegio, ¿verdad?, de nacer en un hogar cristiano. Entonces, si alguien tuvo el privilegio de nacer en un hogar cristiano, pues definitivamente la instrucción, la educación que se les habrá dado, pues es totalmente diferente a cómo pues el mundo, entiéndase así, instruye. Ayer veía yo, le decía a mi esposa que me quedé sorprendido, porque salimos a un parquecito que está allá por donde estamos viviendo, y habían dos parejas. Pero a mí me llamó mucho la atención al ver las parejas, porque al verlos eran puros niños. Yo les podría decir unos 10 años, le calculé yo a los dos varones, y a las muchachitas quizás unos 15, porque ya eran mayores, eran altas, y pues se les miraba en el rostro, ¿verdad? Y cuando yo vi lo que estaban haciendo, créanme que yo lo único que pude hacer fue que me fui con mis dos bebés, ¿verdad? Le dije: ¿saben qué? Vámonos. Porque básicamente les podría decir, no exactamente el acto, ¿verdad?, pero casi que lo que estaban haciendo ahí los 4 niños era fornicando ahí en pleno parque. Y por lo que yo estoy entendiendo, ¿quién les puede decir algo, verdad?, si la ley los avala de alguna forma. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque definitivamente la instrucción que uno va recibiendo según el hogar, es sorprendentemente también según el lugar en donde uno viva,
Por ejemplo, si el lugar es muy pacífico, ¿verdad? Me refiero a que hay paz, hay armonía. Probablemente muy pocos padres le digan a sus hijos, miren, de aquí mejor ni salgan a la calle. Probablemente los mismos padres, miren, salgamos allá al frente. Ahora, si se tiene la fama, ¿verdad? De que en lugar, por ejemplo, hay un lugar allá en Guatemala en donde el apóstol Sergio hace broma, ¿verdad? Dice, aquí tengan cuidado porque puyan con tortilla tiesa. O sea, porque es muy peligroso el lugar. Entonces, ¿uno qué le dice a sus hijos ahí? Para adentro. ¿Por qué? Porque uno los conoce. Entonces, según el lugar, así es la instrucción que se le da también. Entonces, acá repito, estoy mencionando esto porque podremos pensar, pero es solo una letra. No es tanto en sí la letra del nombre, sino las funciones. Y ahí se van a dar cuenta. Hoy no creo llegar a lo que les enseñé ya, ¿verdad? Que sería esto, porque aquí ya están las funciones, ¿sí? Pero sí vamos a mencionar por lo menos esto. Miren, la diferencia entre lo que hacía cuando era Saraí y cuando llega a ser Sara. Pero acá ya lo unimos para poder explicar las funciones del padre y en esta otra las funciones de la madre. Eso primero Dios lo vemos en el otro discipulado, pero por hoy vamos a ver esto. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Significados del nombre Saraí. Amén. Y solo vean ustedes los significados de ese nombre. Número 1, ahí está resaltado en celeste, dominante. Entendemos, ¿verdad?, que está hablando de la esposa de Abraham o de la esposa de Abraham, porque recordemos que en lo que acabamos de leer, repito, ¿verdad?, en el versículo 5 le habían cambiado el nombre a Abraham y le pusieron Abraham, pero en el versículo 15 hasta aquí le están cambiando el nombre a su esposa. Podríamos decir 10 versículos después. Amén. Pero vean, entonces acá, bueno, quisiera hacer preguntas, pero acá traigo los significados. Entonces mejor voy a mencionarlos y vamos a avanzar para que ustedes puedan ver este cuadrito. Probablemente acá en este cuadro nos quedemos el día de hoy. Entonces vean pues, mis amados hermanos, Saraí significa dominante, ¿sí? Pero también significa, vemos los significados de abajo, significa cabeza. Entonces vean, vamos a leerlos todos. Y como ustedes saben, los que resaltamos con otro color son los que siempre nos llaman más la atención, ¿verdad? Pero está hablando, si lo notamos, está hablando del nombre de una mujer, ¿sí? Y ustedes y yo sabemos, viendo el segundo significado, que bíblicamente hablando, la Biblia dice de que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y en ningún momento, que Dios me libre de menospreciar a nadie, pero en ningún momento vemos en la Biblia que la Biblia diga que la mujer es cabeza de su marido, menos, ¿sí? Sino simple y sencillamente, por eso el tema, ¿verdad? Vamos a refrescarlo acá, cumpliendo nuestras funciones. Cada uno de nosotros, como varones, como mujeres, como lo hemos mencionado en alguna oportunidad, recuérdense que aunque alguien sea varón, pero no porque es varón es esposo, no porque es esposo es padre. O sea, son diferentes funciones, ¿sí? Sabemos que tenemos hijos varones, pero aún, si están pequeños, pues aún ni siquiera van a ser padres, mucho menos esposos, ni nada de eso, ¿verdad? Pero conforme se vayan desarrollando, van a tener diferentes funciones y tenemos que aprender, mis amados hermanos, a poder cumplir con dichas funciones. Amén. Bueno, entonces avanzamos. El siguiente significado, como lo ven ahí, es cabeza. Pero antes de eso dice persona, jefe o cabeza. Luego dice cabeza o jefe de cualquier rango, cualquier clase, capitán. Y miren este otro, caudillo. O sea, cuando hablamos de un caudillo, no se está hablando de cualquier persona. Ahí vamos a ver los significados. El siguiente significado es comandante, comisario, general, gobernador, grande, jefe, maestro, mayoral, oficial, principal y príncipe. Yo no sé si les llama la atención, mis amados hermanos, que los significados, repito esto, que estamos viendo, son significados del nombre de una mujer. O sea, nosotros al ver esos significados, imaginémonos, ¿verdad? Si no supiéramos, si no tuviéramos ahí en la pantalla el nombre Saraí,
¿qué pudiéramos pensar? Que ahí está hablando, probablemente que está hablando de un hombre, pero no de una mujer. Mas sin embargo, vean ustedes por qué fue necesario de que Dios le cambiara el nombre a Sara, porque miren el tipo de mujer que era. Yo no sé si acá en Costa Rica ustedes conocerán a alguien, pero yo allá en Guatemala sí conocí a una persona, de que era una mujer, ¿verdad? Esta mujer dormía con un cuchillo debajo de su almohada y el esposo pues ahí. Y cuando el esposo se portaba mal, se lo sacaba. Y cuando el esposo se portaba más mal, le pegaba. Y al final el esposo se cansó y se fue. Y después llorando porque la dejó. Pero yo creo, mis amados hermanos, bueno, no es normal, ¿verdad? Ni que un hombre le pegue a una mujer, pero todavía se ve mucho más extraño que una mujer le pegue a un hombre. Entonces podemos ver acá de que en el caso de esta persona que les menciono, básicamente quien llevaba las riendas de ese hogar era ella, en todo sentido. Entonces, mis amados hermanos, vamos a seguir avanzando y vean ustedes la diferencia. Ahorita nada más les estoy poniendo los significados de los nombres para que veamos la diferencia. Entonces le cambian el nombre de Sarai a Sara. Y miren ustedes lo que significa Sara. Sara significa dama, significa señora, mujer noble, reina y princesa. ¿Qué ven ustedes de diferente en los significados? Que miren, si lo entendemos, se está hablando de la misma persona, porque es la misma persona, pero de los nombres se está hablando diferente. Entonces nos damos cuenta de que aunque era la misma persona, pero tenía funciones diferentes. Recordemos que cuando ella no podía tener hijos, ¿quién fue la que le dijo al esposo: llégate a mi esclava? Tómala, le dijo, por mujer. Y yo daré, ella te dará a luz hijos, pero yo me postraré ahí y nacerán en mis rodillas para que sean míos. Entonces, ¿quién fue la que hizo? Dice que armó todo ese paquete de destrucción. No fue el hombre, sino fue la mujer. Y el hombre sí dijo, y hasta la fecha siguen habiendo problemas, mis amados hermanos, ya problemas no solamente espirituales, sino religiosos. ¿Por qué? Por una mujer, en este caso, que estamos hablando acá, que tenía su función de cabeza, mas sin embargo, no era ella cabeza. Ok, veamos, vamos a avanzar entonces a los significados, pero ya para tratar de explicarlos. Entonces miren, pues aquí en el cuadro ustedes pueden ver de un lado, están acá, ¿verdad? Los significados que ya vimos del nombre Sarai, ¿sí? Y del otro están los significados de Sara también, pero ya cada uno tiene también significados para que ustedes y yo podamos entender un poco mejor, mis amados hermanos. Y perdónenme que me esté adelantando y retrasando, ¿verdad? Pero esto es lo que por lo cual yo le puse el tema en relación a cumplir nuestras funciones. Porque aunque el tema en la introducción está centrado en Sarai, aquí estoy yo uniendo los dos temas, ¿verdad? El tema de la semana pasada y el tema de hoy, para que nos demos cuenta entonces de que ya al tener tanto a Abraham, la naturaleza, el cambio de naturaleza a Abraham, y al tener el cambio también de naturaleza de Sarai a Sara, entonces se pueden cumplir las funciones. Pero mientras que ni Abraham ni Sara habían sido cambiados de dimensión o cambiados de naturaleza, ninguno de los dos podía cumplir sus funciones. ¿Por qué? Porque en el caso de Sarai estamos viendo si su significado es cabeza, entonces ¿cuál era la función que ella cumplía? La función de cabeza, y es una función que no le correspondía, porque cuando ustedes y yo vemos y seguimos leyendo, el pacto que Dios hizo no lo hizo con ella, lo hizo con Abraham, pero primero fue necesario que le cambiara el nombre para poder hacer un pacto con él. No lo hizo con ella. Aquí mismo vamos a regresar otra vez, nos damos cuenta que a quién le están hablando ahí en ese versículo.
Le están hablando a Abraham, ¿verdad? No le están hablando a Sara. Leámoslo una vez más. Dice, entonces Dios dijo a Abraham. Vean lo que dice ahí. A Sarai tu mujer no la llamará Sarai, sino que Sara será su nombre. Entonces nos damos cuenta de que entendiendo eso, Dios le está diciendo a Abraham, perdónenme hermano que estoy regresando. Miren pues, leamos esto acá, le dice, ya no la llamarás Sarai, le dice. ¿Sí? Para empezarme el caliente, perdón. No tenga pena. Va. Entonces, miren pues, pongamos atención en esto. Le dice, ya no la llamarás Sarai. Pero si en lugar del nombre Sarai ponemos estos significados, entonces ¿qué diría? A Sara tu mujer, perdón, a Sarai tu mujer, ya no la llamarás dominante, ya no la llamarás cabeza, ya no la llamarás caudillo, ya no la llamarás gobernador o príncipe. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque nos estamos dando cuenta que así está escrito, ¿verdad? No la llamarás. Entonces, ¿por qué es que Sara, mis amados hermanos, tenía, Sarai, perdón, esa función de cabeza? Porque su esposo la llamaba, ¿verdad? Como quien dice, tal vez se están llamando el teléfono, ay, contesta el teléfono, mira quién es tu jefe, ay, contesta. Entonces, ¿quién le estaba dando esa misma función de cabeza a la mujer? El varón, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos damos cuenta por qué, mis amados hermanos, muchas veces dentro de nuestros matrimonios o dentro de otros matrimonios, ¿por qué pareciera como que la mujer es la que manda? ¿Por qué, como dicen, ¿verdad? ¿Por qué pareciera como que la mujer es la que tiene los pantalones en el hogar? Porque el mismo hombre le da esa función. Y es de lo que se trata el tema, de que como varones, como padres, sobre todo está centrado en eso, como padres sepamos cuál es nuestra función. Y ustedes, mis amadas hermanas, como mujeres y madres, sepan cuál es su función. Y eso probablemente lo veamos el jueves, o dependiendo de cómo vayamos avanzando, pues el otro domingo también. Pero hay funciones, hay cosas dentro del matrimonio, dentro del hogar, que le corresponden hacer al varón. Y el problema, se necesita un cambio de naturaleza y se convierte en un problema cuando el varón o la mujer no cumplen sus funciones. Y hay funciones, ahí lo vamos a ver más adelante, que tienen que cumplirlas los dos. ¿Sí? Entonces, vean qué importante. Como varón, como padre, hay cosas que yo tengo que hacer y no es correcto que las haga mi esposa, por lo que estamos viendo, ¿verdad? Como mujeres, hay cosas, mis amadas hermanas, que ustedes las tienen que hacer y no es correcto que las haga un varón. Por ejemplo, perdónenme por el ejemplo que voy a poner, pero quiero ponerlo. ¿Se imaginan ustedes, cuando uno tiene hijas, las nenas pues van creciendo, ¿verdad? ¿Será normal que el padre las cambie? ¿Será normal que el varón las cambie? O sea, yo creo que llega un punto en el que probablemente pueda ser. Pero ya llega un punto en el que ya no. ¿Por qué? Porque ya la nena está creciendo, ¿verdad? Se está desarrollando y llega un punto en el que eso ya no se va a ver normal. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hay cosas que también como mujeres, pues simple y sencillamente, miren, perdónenme que mencione esto, pero miren, pues nuestros cuerpos, o sea, físicamente hablando, somos diferentes. Y a la hora, cuando ya empieza el desarrollo en nuestros hijos, ¿quién mejor para explicarle a una mujercita el desarrollo de su cuerpo que una mujer? Entiéndase, su propia madre. ¿Quién mejor que un padre para explicarle también lo que pasa con nuestros cuerpos ya cuando se tiene cierta edad? O sea, son cosas que, si hablamos del cuerpo de la mujer, nosotros como varones lo podemos saber por conocimiento adquirido, pero ustedes como mujeres lo saben no por conocimiento, sino por experiencia. Y no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, espero estarme dando a entender con estos ejemplos que estoy poniendo para poder entender de que hay cosas, repito esto, que dentro de las funciones que tenemos que cumplir, yo las puedo realizar, pero hay cosas que no. Hay cosas que sí las podemos hacer los dos, ¿sí? Pero ahí lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a ver esto
Entonces vean pues, mis amados hermanos, las grandes diferencias entre el por qué era necesario que a Sarai también le cambiaran el nombre. Vean pues. Entonces, esto que está aquí ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, Sarai significa dominante. ¿Y qué significa la palabra dominante? Tendencia, dice, a mandar a las personas que la rodean. Miren, ahorita con esto me recordé de una persona. Fuimos a visitar ese día porque estaba vendiendo algunas cosas y fuimos a ver qué estaba vendiendo. Y aquí, vamos de cuenta que estaba aquí así. La hija estaba ahí, ella estaba acá y aquí tenía su vaso con leche. Y le dice ella, mira, tráeme mi vaso con leche. Mamá le dice, ahí lo tenés a la par, tráemelo, te estoy diciendo. ¿Cómo ven ustedes eso? Lo que estamos hablando, dominante. Entonces se levanta la hija y el vaso de leche estaba acá y se lo da y lo agarra y se lo toma. ¿Qué podemos pensar de una persona así? Dominante. Entonces, ¿quién cumplía esta función? Miren, aunque sea varón, yo creo que no es correcto, mas sin embargo, Sarai lo hacía. Tendencia a ¿qué dice? A mandar a las personas que la rodean. Hay unos memes que salen ahí en internet, ¿verdad? Donde el papá o el niño le dice al papá, el papá le dice al niño, ve a decirle a tu mamá tal cosa. Ve tú, le dice el niño al papá, y el papá le dice, no, porque nos pega a los dos. Entonces imaginemos, dominante. Démonos cuenta de que esto, pues yo considero que esto de ser dominantes ni nos viene bien a los varones, ni les viene bien a las mujeres. Mas sin embargo, en los lugares o en los hogares en donde no se aprende a cumplir funciones, se van a estar realizando funciones equivocadas. Porque yo no sé, mis amadas hermanas y hermanos, qué tan bien nos sentiríamos nosotros dentro de nuestra casa. Imaginémonos ahorita que nuestro cónyuge nos diga eso, ¿verdad? Páseme el vaso con agua, pero si ahí lo tiene a la par, pásemelo, le estoy diciendo. Yo creo que llega un punto en el que uno ya no se sentiría amado, o no lo haría con placer, para complacer al ser amado, sino ya lo haría tal vez enojado. Ahí está, pero uno se va también. Bueno, el siguiente significado de esa palabra, Sarai, es cabeza. Y como vemos acá, la palabra cabeza significa parte superior del cuerpo. Que si ustedes y yo entendemos, mis amados hermanos, en la cabeza es donde se encuentra el cerebro. Y yo no sé, los invito a que hagan ustedes esto, pero que vean su mano y que vean ese movimiento. Miren, yo no sé, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven ustedes eso? Ustedes y yo podemos pensar, pero ¿para qué quiere que yo haga eso? ¿Saben a dónde voy con esto? Bendito Dios, pues estamos sanos, ¿verdad? Pero ¿de dónde creen ustedes que viene la orden para hacer este movimiento? De acá, de la cabeza, del cerebro, ¿sí? Entonces ustedes saben que el cerebro pues se maneja por ondas literalmente eléctricas, ¿verdad? Que mandan órdenes a todo el cuerpo. Pero yo conocí a una persona que la pobrecita le dio derrame, ¿verdad? Y se le paralizó la parte izquierda, creo que fue, de su cuerpo. Y la persona lloraba porque agarraba una pelotita como esta, solo que la suavecita, y lloraba porque en la terapia le dijeron agárrela y apriétela, y lloraba porque no podía hacerlo. Entonces, ¿por qué les digo eso, mis amados hermanos? Una, porque para nosotros esto es algo tan práctico, ¿verdad? Que yo no tengo que estar, bueno, vamos a ver si el cerebro manda bien las órdenes. No, automático, voy a agarrar esto, automático, lo hacemos. Más sin embargo, si no tuviera un centro de mando, por así decirlo, o el centro de mando estuviera dañado, como lo que le pasó a esta persona, no se puede hacer. Entonces acá nos damos cuenta que una de las funciones equivocadas de Sarai, ¿cuál era? Que ella se creía la parte superior del cuerpo, y literalmente de nuestra cabeza es donde vienen las órdenes para todo el cuerpo. Amén. Y nosotros, mis amados hermanos, dentro de nuestras casas no podemos vivir así. Sabemos que, repito, que cumplimos diferentes funciones. Amén.
pero también todo se tiene que ir haciendo por amor. Vamos a ir avanzando. El siguiente significado es gobernador. Y ahora vean, gobernador dice que significa persona que desempeña el mando. O sea, si ustedes se dan dando cuenta, en esos significados, mis amados hermanos, como que hay algo en común, ¿verdad? Que es mandar. Si algo le gustaba a Saraí, ¿qué era? Mandar. Que ser la mandamás, ¿verdad? También significaba príncipe. Y vean esto, la palabra príncipe es un heredero a la corona. Sabemos que la palabra princesa ahí mismo también está, pero vean la diferencia entre la palabra príncipe y princesa. Princesa dice que es la esposa de un príncipe o descendiente de un rey. Pero ven ustedes que dice lo mismo que la princesa es la heredera a la corona. No, sino se da a entender, por ejemplo, ahorita con esto de las monarquías europeas, había un conflicto porque un príncipe se enamoró, parece telenovela, ¿verdad? Se enamoró de una periodista y se entiende que solo por el hecho de ser periodista no era de sangre real, ¿verdad? Entonces se armó un gran problema porque el príncipe se enamoró de una periodista y ellos, el miedo de ellos era que a la hora de enamorarse de una, lo vamos a decir así, cualquier persona en relación a la monarquía, la pureza de su sangre se perdiera. Mas sin embargo se casaron. ¿Y qué pasó? Solo por casarse con el príncipe, ella llegó a ser princesa. Pero era de sangre real. No, era la misma sangre, igual rojo, igual que todo, ¿verdad? Pero el único problema era que ella no era descendiente de algún rey. Pero solo porque se casó, llegó a ser la princesa. Y si el príncipe llega a ser rey, ¿qué va a llegar a ser ella? Reina. Mas sin embargo, lo llega a ser no por sangre, sino por el parentesco que tiene. Pero si nos damos cuenta en la diferencia del príncipe, el príncipe no, el príncipe es el heredero a la corona por naturaleza. Y acá nos damos cuenta entonces la diferencia, ¿verdad? Entre Saraí, que ella no era, siendo Saraí, no era princesa, era tomada como un príncipe. Pero ya siendo Sara, ya pasa a ser princesa. Y vean lo que dice acá, caudillo. Aquí se mira bien. Quien guía o manda, escuchen esto, un grupo de personas. Por eso les dije que este era tremendo ese significado, porque no es cualquier grupo de personas, sino dice claramente ahí, un grupo de personas armadas. Y en una oportunidad andábamos nosotros en Nicaragua y nos bajamos a aquel lugar cuando veíamos que venía un grupo de muchachos, pero venían con hachas, con machetes, con palos. Y cuando uno vio ese grupo, solo al verles el aspecto, uno se daba cuenta que no eran trabajadores. Ellos no vienen de una construcción, no, eran pandilleros. Solo los vimos y en el ratito todos para el pick-up y nos fuimos. Que si al ratito, como estábamos por ahí cerca, se armó un gran problema. ¿Por qué? Porque a enfrentarse iban. Entonces, dirigir, mis amados hermanos, a un grupo no es fácil. Y ahora imagínense dirigir a un grupo armado. Si alguien de los que se está dirigiendo está armado y no está de acuerdo con lo que se está diciendo, ahí mismo desenvaina o lo que sea, ¿verdad? Y se acabó ahí. Entonces, si nos damos cuenta, Saraí, yo viendo este significado, creo que tal vez Saraí sería una de las personas que de lejitos mejor, ¿verdad? Porque imagínense, si dirigía un grupo armado, la pregunta es, ¿para qué un caudillo o para qué el grupo necesita armas? No las necesita, creo yo, solo para que vean, ¿verdad? Sino definitivamente para usarlas. ¿Y bajo qué órdenes iban a usar esas armas? Entonces Saraí como que no era cualquier persona. Yo me imagino que le dijo a Abraham, si no te llegas a mi sierva, te mando el grupo. ¿Qué grupo? El grupo armado. Esto es que Dios nos libre, mis amados hermanos. Pero vamos a avanzar y vean ustedes ahora la diferencia de Saraí a Sara. Sara significa dama. Y vean ustedes acá la diferencia. Entonces, de dominante era una mujer mandona. Pero ahora vean ustedes en el significado de la palabra dama. Dice que la palabra dama significa mujer que servía a la reina. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Yo me imagino que Saraí, si llegaba a la reina, ponía a la reina que le sirviera. Porque Saraí, la Biblia muestra que no era cualquier mujer. ¿Por qué?
Porque Abraham, dice la Biblia, que era uno de los hombres más ricos de aquel entonces. O sea, Abraham tampoco era cualquier persona. Y la esposa, tampoco, ¿verdad? Entonces démonos cuenta acá, cuando le cambian a ella la naturaleza, cuando ya entiende su función de mujer, vean lo que dice, se convirtió en una dama, y una dama es una mujer que servía. Entonces, de ser una persona mandona, de ser una persona que le gustaba que le sirvieran, pasó a servir. Pero esto pasó cuando le cambiaron el nombre. Amén. Le cambiaron la naturaleza. Vean este otro, señora. ¿Y qué significa esta palabra? Se usa, dice, antepuesto al nombre o al apellido. Yo no sé si ustedes bueno, yo sí lo logro entender, si logramos entender bien esto. Señora, o sea, se usa, dice, antepuesto al nombre o al apellido. Dando a entender, mis amados hermanos, de que no se le puede llamar a nadie señora, ¿sí? Si no se le antepone pues a esta frase al apellido. ¿Señora de qué? Por ejemplo, si el nombre de su esposo es Rodríguez, señora de... pero vean ustedes la diferencia. O sea, ya no lleva su apellido de cabeza, sino lleva el apellido de casada, señora de Rodríguez. ¿Qué se entiende por ese apellido? Señora de Hernández. Imagínense ustedes, mi esposa, ella tiene, el apellido de ella es de soltera, es Hernández. Y el apellido de casada viene a ser Hernández de Hernández. Es Hernández al cubo. Porque los papás son Hernández y yo soy Hernández. Entonces ella es la señora de Hernández. ¿Pero por qué? Por el papá. No, es por el esposo. ¿Me doy a entender con esta diferencia? Miren esta diferencia entre cabeza a ser señora. Ya ella pasa a ser señora porque se entiende de que es esposa de alguien. Miren, yo no quiero que esto suene como un artículo, por así decirlo, pero la Biblia dice que el cuerpo de la mujer le pertenece a su esposo y el cuerpo del esposo le pertenece a su esposa. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque esta frase de señora de, es como por así decirlo, con esa mujer no se metan porque tiene dueño. Es como lo que pasó con Abraham, lo que pasó con Isaac, que dos reyes tomaron a sus esposas pensando que eran sus hermanas, y Dios se les aparece y le dice, no la toquen. ¿Por qué? Porque ella es de, y le menciona al esposo. Entonces nos damos cuenta acá la gran diferencia, mis amadas hermanas sobre todo, ¿verdad? Porque después está hablando de una mujer, entre ser cabeza a ser señora. Y si alguien pues cuando está llenando algún documento, algún formulario, y escribe sus apellidos, los apellidos de los papás, o sea, se entiende que la persona es soltera, ¿verdad? Porque me imagino que es igual acá, para entender que la persona es casada, describe su nombre y el apellido del esposo, ¿verdad? Bueno, espero estarme dando a entender. Ahora vean este otro. Pasó de gobernador, pasó a reina. Y dice acá que reina es el nombre femenino de rey. O sea, ¿quién va adelante? El rey, ¿verdad? O sea, que aquí solo es por palabras. Porque reina es el nombre femenino de rey. O sea, en otras palabras, la palabra reina existe porque existe la palabra rey. Y de la palabra rey se deriva o sale la palabra reina. Pero ¿y si no existiera la palabra rey? ¿De dónde se va a derivar la palabra reina? De ningún lado. Entonces acá viene a lo mismo, de que cuál fue el cambio de naturaleza de Sarai a Sara. La cobertura, el esposo, el entender las funciones. El otro dice que es princesa, ya lo leímos, ¿verdad? Y por último vamos a ver miren caudillo. Recuérdense que es el significado de Sarai, ¿verdad? Quien guía o manda a un grupo de personas armadas. Entonces, de caudillo pasó a mujer noble, y vean la gran diferencia. La palabra mujer noble significa alguien que actúa de buena fe, carece de maldad o de doble intención. Y aquí en el otro andaba dirigiendo un grupo de personas armadas. Ya no creo que sea esto, carece de maldad. Porque si
Alguien decía en una oportunidad, ¿cuál es el problema de andar con armas? El problema de andar con armas es de que si uno la carga y hay un problema, está obligado a usarla. Allá en Guatemala hay un lugar que le llaman Digicam. Es el lugar a donde uno va a solicitar la licencia para que le den un permiso para portar arma. Pero ahí, miren, ahí si hay un lugar que es tardado en atender a la gente, es ese lugar. ¿Por qué? Porque tienen cámaras por todos lados. Lógicamente las cámaras no están visibles. ¿Y por qué el proceso es demasiado tardado? Porque ahí se dan cuenta de qué tan desesperada es la gente. Y si la gente cuando está haciendo la fila, ¿verdad?, es muy desesperada, cuando llega a meter sus documentos para permiso, no se la autoriza. Ni siquiera dejan que meta sus documentos. ¿Por qué? Porque lo estuvieron observando. Y dicen, este es muy desesperado. Y si es desesperado, cuando se desespere, ¿qué va a ser lo primero que va a hacer? Sacar el arma. Entonces, eso lo hacen a propósito. Los están vigilando para que cuando ya vean si la persona es paciente, y yo no sé qué tan pacientes seamos nosotros, mis amados hermanos, por ejemplo, a la hora de hacer filas, o como le dicen acá en las presas, ¿verdad? ¿Qué tan pacientes somos? Ay, Dios mío, este piloto no se apura, o nos ponemos a cantar, nos ponemos a dormir, no sé, ¿verdad? Pero démonos cuenta la gran diferencia, ¿verdad? Entonces, solo por pregunta, por curiosidad. Aunque aquí está hablando de una mujer, se entiende, ¿verdad? Pero ¿no será, mis amados hermanos, que también necesitaremos nosotros un poquito de que nos cambien la naturaleza? Porque a veces en lugar de como lo dice acá, de nobles, parecemos caudillos, que queremos las cosas, pero ya, o si no rápido sacamos, lógicamente no sacamos las armas, pero sí sacamos las uñas, ¿verdad? Entonces, pues cada uno de nosotros, mis amados hermanos, nos conocemos, ¿verdad? Y podemos ir identificando qué tanto necesitamos que... si me hace favor, gracias. ¿Qué tanto necesitamos que el Señor nos cambie, verdad? O qué tanto podemos identificar nosotros. No, yo estoy bien en eso. Pero yo creo que si nos escudriñamos profundamente, ¿verdad? Sí necesitamos que nos cambien un poquito la naturaleza para a veces no ser tan de cabeza a cabezones, ¿verdad? Bueno, vean esto, pues. Esto que está acá, si se recuerdan, fue lo que ya vimos la semana pasada. Solo que lo vimos en este punto, en relación de Abraham a Abraham. Yo lo metí acá también, gracias, para notar la diferencia. Pero veamos, pues aquí estamos en Abraham. Entonces, esto, si se recuerdan, ya lo explicamos. Entonces me imagino yo que ya ustedes lo entienden, ¿verdad? Entonces, como cuando vemos esto, nos damos cuenta de que, miren, estas letras que están acá, así es como se escribe en hebreo, ¿verdad? La palabra que nosotros escribimos en español como Sarai. Y como está acá, se escribe la palabra Sara. Pero si ustedes se dan cuenta, bueno, ni en español ni en hebreo se escribe igual, ¿verdad? Aquí la palabra Sarai, ¿cuántas letras tiene? 3, ¿verdad? Y en Sara, 3 también. Pero hay una diferencia, ¿verdad? Es que miren, esto que está acá es lo de la palabra Sarai. Ahí tiene una Shin, que sería esta, que es la letra, ¿verdad? Una Resh, que es la otra, y una Yod, que es esta. Pero en el nombre de Sara le quitan la letra Yod y le agregan una Hei, que es la misma. Cuando ustedes y yo lo vemos acá, es la Hei, es la misma letra que le agregaron al nombre de Abraham. De Abraham. Es la misma letra. Entonces, a los dos les cambiaron la misma cosa, por así decirlo. Amén. Y ahora vean esto. Aquí está lo que yo les expliqué en la semana pasada o en el discipulado anterior en relación a la sumatoria de los nombres, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les dije que el nombre de Sarai sumaba 6? Y ahí está. Entonces miren,
La letra, Shin tiene un valor de 300, la Resh de 200 y la Yod de 10. Cuando lo sumamos da 510. Al sumar el 5 más el 1 da el número 6. Y el número 6 es número de, según la Biblia, número de hombre. Entonces vean qué sorprendente, mis amados hermanos, de que el valor numérico al sumarlo de la palabra Sarai da como significado hombre. Entonces ahí podemos entender nosotros un poquito, ¿verdad? De que quién cumplía la función de hombre dentro del matrimonio de Sarai y de Abraham, la mujer. Pero aquí es lo que hablábamos también en el discipulado anterior. Ella cuando nació, pues nació mujer, ¿verdad? Y cuando se muera, porque ya se murió como mujer. Mas sin embargo, ¿qué función tenía? La función de un hombre. Y ahí es donde nos damos cuenta, mis amados hermanos, de las dificultades que muchas veces nos acarreamos nosotros mismos por no cumplir las funciones a las que nos han llamado. Ahora vean esto. Entonces le cambiaron el nombre, lo vemos ahí en la pantalla, quitándole una letra, pero agregándole la otra. Amén. Y el valor numérico de la letra que le agregaron es 5. Entonces ya vemos que al sumar las 3 letras da la suma de 505. Entonces si nos damos cuenta en el nombre, miren esto, a mí me llamó mucho la atención. En el nombre de Sara, o sea, está formado, por 2 números 5. Y ahora veamos el nombre de Abraham, que fue el que explicamos la semana pasada. Al final el nombre de Abraham da como resultado también, eso fue lo que vimos la semana pasada, un 5. Entonces aquí nos damos cuenta, eso no lo hice, pero vamos a hacerlo aquí con ustedes ahorita. Entonces 5 más 5 da 10, ¿verdad? Es una totalidad. Pero cuando le agregamos el 5 de Sara y le sumamos el 5 de Abraham, son 3 5, 5 más 5 más 5. Y cuando vamos a ver, el número 15 significa totalidad de misericordia. Y si hay algo que a mí me llama la atención, es que miren esto. Cuando vemos la palabra Sarai, da el resultado de 6. Pero hasta que le cambian el nombre, da un resultado de 10. O sea, vemos acá, ¿había totalidad en Sarai? No, lo que había era un 6. Era una humanidad. Le faltaba para ser completa. Cuando vemos el significado de Abraham, pues ya lo vimos, es Padre exaltado, pero en los valores numéricos es 9. ¿Estaba total Abraham? No, porque le faltaba un 1 para el 10. Espero estarme dando a entender, hermano. Para el 10 significa totalidad. Pero ¿hasta en qué momento los dos estuvieron plenos? Hasta que sumaron 5 más 5 de Sara y el 5 de Abraham. Ahí estuvieron plenos, porque el número 15 significa totalidad o plenitud de misericordia. Entonces acá es donde nos damos cuenta que mientras que Abraham y Sarai cumplieron, mis amados hermanos, diferentes funciones, ninguno de los dos vivía a plenitud. Ninguno de los dos vivía con una totalidad. Hasta que a los dos les cambiaron la naturaleza, pudieron cumplir sus funciones y entonces vivieron a totalidad. Espero haberme dado a entender con lo que les acabo de decir. Amén. Ya con esto voy a ir terminando, para si el Señor nos lo permite, en nuestro siguiente discipulado vamos a explicar esto. Y acá, como les dije, acá ustedes ven la palabra padre, ¿verdad? Y acá ven la palabra madre, que estas ya son vamos a ver. Sí. Estas son funciones que el padre tiene que desarrollar. Estas son funciones que la madre tiene que desarrollar. Pero estas son funciones que los dos tienen que desarrollar. Amén.
entonces de esta forma se va a poder cumplir, ¿verdad? Lo que estamos viendo en estos números, de que mientras que cada uno cumplía sus funciones, no solamente las cumplía por aparte, sino aún equivocadas, no estuvieron plenos, hasta que los dos lograron sumar, llegaron a ser una plenitud. Vean qué es lo que dice Génesis 17:5, que es la cita que les mencioné. Aquí en esta le cambian el nombre a Abraham por Abraham, y en esta, que fue la que leyó la pastora, le cambian el nombre. Bueno, en el 15, vamos a regresar acá para que ustedes lo vean. Aquí está. En el 15 le dicen, ya no la llamarás Sarai, sino será Sara. Pero vean el 16. Esto es lo que yo quiero dejarles, las dos citas, el 5 y el 16. Entonces le dicen acá, porque te he puesto por padre. ¿Sí? Y vean el otro, el 16. Entonces aquí le dicen, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, dice, la bendeciré. ¿Y qué dice en verde? Y vendrá a ser madre. ¿Y qué le dicen aquí a Abraham? Te he puesto por padre. Entonces, si nos damos cuenta, mis amados hermanos, a los dos les cambiaron el nombre para que llegaran en una totalidad a aprender, a entender que tenían que ser uno, padre, ¿verdad? Y la otra, madre. Y entonces juntos pues se les iba a llamar padres, y después de esto entonces ya viene la promesa, ya viene Isaac. Pero antes de que Isaac viniera, Dios tuvo que cambiarle la naturaleza a los dos. Porque imagínense ustedes, vamos a regresar acá. No, ahí me estoy adelantando, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes que Dios le hubiera permitido el privilegio a Sarai de ser madre? No sé, de estos 5, ¿cuáles les hubiera gustado? Que ella fuera una madre, ¿cómo? Dominante, una madre cabeza, una madre gobernador, una madre príncipe, una madre caudillo. ¿Qué tipo de madre hubiera sido? Pensemos, alguien que me ayude, por favor. Si ella hubiera sido una madre como caudillo, ¿qué tipo de hijo hubiera engendrado? Bueno, criado, mejor dicho. Rebelde, ¿verdad? ¿Por qué? Un hijo con armas. Miren, yo no sé si ustedes habrán visto aquella película de Terminator, ¿no? Donde sale una mujer que se llama Sarah Connor, ¿no? Ajá, yo sé. Rebelde, ¿va? ¿Y cómo era el hijo? Ladrón, rebelde. Entonces nos damos cuenta, por eso fue de que Dios, mis amados hermanos, no le había permitido a Sarai el ser madre, porque recordemos que la Biblia dice que ella era estéril. Ahora entendemos por qué, ¿verdad? Porque imagínense, si hubiera tenido cantidad de hijos, seguramente arman un gran ejército para rebelarse, ¿sí? Entonces muchas veces, mis amados hermanos, por eso es que yo no me voy a enfocar en el ser padres en este comentario que voy a hacer, pero muchas veces por eso es que no damos los frutos que tenemos que dar, porque en más de algo aún tenemos que ser moldeados. Imagínense, ¿qué me pueden decir ustedes de esto? Alguien que quiera un su carro nuevo, quiere un carro nuevo, ¿qué debería de hacer si no lo tiene? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sería lo primero que debería de hacer si no lo tiene? Trabajar, dice. ¿Qué más? Hay una cosa muy puntual. Si es un carro, aprender a manejar, ¿verdad? Para que cuando ya lo tenga, Utilizar. pues que la pueda manejar. La pastora tal vez se recordará, nosotros conocimos a una persona que tenía carro, tenía un su pick-up, pero no podía manejar. Entonces, ¿qué hacía? Pagaba para que se lo manejara. Entonces tenía carro, pero no tenía a la vez. ¿Por qué? No podía usar. Bueno, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque por eso es que a veces, mis amados hermanos, no tenemos lo que anhelamos. Porque lo anhelamos, pero no nos preparamos. Por eso les puse el ejemplo del carro. Yo puedo querer mi carro, pero si no aprendo a manejar, el pensamiento pudiera ser, cuando lo tenga, aprendo.
Y se llega la oportunidad, bueno, ahí está el carro, llévatelo, pero no sé manejar. Entonces, son pequeñas cositas, mis amados hermanos. Por eso les dije, en este punto, yo no quiero mencionar porque ya más adelante vamos a ver, aquí tenemos bastante bien para desarrollar, pero va a ser en el otro tema, en el otro discipulado, lo que es el padre y lo que es la madre. Entonces, yo quiero ir terminando, mis amados hermanos, para que nosotros podamos entender en este momento de que entonces para que podamos disfrutar nuestra vida, entiéndase como matrimonio, como familia, en el hogar, como padres, para que lo podamos disfrutar tenemos que aprender a saber cuáles son nuestras funciones y a que nos cambien la naturaleza. Muchas veces, mis amados hermanos, por no tener un poquito de paciencia, se destruyen grandes cosas, se destruyen cosas muy buenas, en lo que solamente por un poquito de paciencia podemos llegar a salvar también grandes cosas. Entonces, que el Señor pues nos ayude, que nos dirija y que nos libre, ¿verdad?, de poder ser madres o padres tipo Abraham o Sarai, porque nos dimos cuenta que los dos, recuérdense, Abraham significaba orgullo. Imagínense un orgulloso con un caudillo, ¿qué iban a hacer? Eso sí iban a armar una revolución ahí en su casa. Por eso que Dios no les había dado hijos. Y cuando les dio el hijo, que fue Ismael, la Biblia dice que Ismael se convirtió en un cazador. Y Dios le dijo, aleja a Ismael. Entonces imagínense qué tipo de hijo formaron en ese entonces cuando uno era Abraham y la otra era Sarai. Uno que la Biblia dice que de Ismael también salieron 12 tribus. Y cuando escudriñamos las tribus de lo que salieron de los lomos de Ismael, ustedes y yo sabemos que de los lomos de Israel o de Jacob, que es el mismo que también le cambiaron la naturaleza, también salieron 12 tribus. Y cuando escudriñamos los nombres de las 12 tribus de Israel y de las 12 tribus de Ismael, son antítesis una de la otra. ¿Por qué? Porque Ismael fue criado por Sarai, un caudillo, por Agar, una esclava y esclava egipcia, no era cualquier esclava, y por un padre orgulloso. Imagínense qué salió, un Ismael. Que Dios nos libre, mis amados hermanos, de que lo que brote de nosotros sea un Ismael, sino mejor un Isaac. Pero ¿en qué momento nació Isaac? Cuando a los dos les habían cambiado la naturaleza. Decimos amén. Amén y amén. Yo termino, mis amados hermanos.